Comentábamos en titulares, un día histórico fue el día de ayer, nos referimos al 8M y para estar hablando de eso quiero saludar a María José Guerrero, presidente de la OCAC, que es el Observatorio contra el Acoso Callejero. ¿Cómo estás, María José? Hola, muy bien, ¿y tú? Me imagino que contenta, sorprendida, al parecer todos los ojos del mundo se pusieron en Chile a pesar de que esto se trata de una conmemoración que es a nivel mundial. Sí, la verdad es que estamos muy contentas, muy cansadas también, pero muy contentas porque la convocatoria fue amplia. De hecho, ¿ya? Te tengo que agradecer por estar trabajando el día de hoy. Sí, la verdad es que estuvo bien difícil iniciar la jornada laboral. Bastante trabajo en la marcha de ayer. Es una marcha muy importante porque efectivamente todos los 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional, ¿no es cierto?, contra la violencia hacia las mujeres, pero particularmente en este escenario actual de Chile, donde las mujeres ponemos en despliegue, ¿no es cierto?, el tema de la democracia, el tema de la paridad, el tema de la violencia político-sexual, que hemos también trabajado mucho desde el 18 de octubre en adelante en términos de los derechos humanos. Estamos bastante alegres de esta convocatoria tan masiva que ha sacado a la mayoría de las niñas, mujeres a la calle y también familias completas. Una manifestación que en su mayoría fue pacífica, es importante recalcarlo, y que también tuvo una polémica con lo que mencionábamos, que era la convocatoria. Las coordinadoras feministas del 8M dijeron que se encontraron en este mismo sector más de 2 millones de personas, algo que casi duplica la última reunión que se había hablado como histórica. Sin embargo, fue Carabineros quien por su parte cifró de 150.000 la convocatoria, un número que hay mucha diferencia, es decir, no tiene que ver con un error de conteo, sino que claramente acá hay un error de cálculo directo. Y por su parte fue Carla Rubilar quien dijo que la marcha se congregaron cerca de 800.000 personas, que se acerca un poco más a los 2 millones que ustedes cifraron. Sí, la verdad es que siempre los ejecutivos en general y este en particular ha intentado cifrar siempre menos la gente que va a las movilizaciones y a las manifestaciones, y también tiene que ver un poco con cuál es su parada frente a estas situaciones. O sea, finalmente, efectivamente, la marcha, en general las marchas de mujeres y feministas son bastante pacíficas. Sin embargo, nosotras, por ejemplo, cuando íbamos marchando al momento de llegar a la Universidad de Chile, fuimos ampliamente reprimidas sin haber ningún tipo de conflicto por la fuerza policial de Carabineros. Aquí habían millones de mujeres en la calle. Era mucho más difícil caminar que la marcha pasada el 25 de octubre. Había gente que ya estaba en La Moneda cuando habíamos algunas que estábamos recién saliendo de El Salvador. Hacer esas matemáticas, esos cálculos no es más que algo irrisorio, un poco caricaturesco de lo que se ha venido planteando desde el Ejecutivo. Esperamos que empiece a reconocer nuevamente cuál es la fuerza de este movimiento social, que empiecen a reconocer la fuerza de las mujeres y la fuerza de las organizaciones también feministas y también de las personas como a pie que no están, ¿no es cierto?, militando en una fundación o organización feminista, y que se reconozca en el número. O sea, es lo mínimo que se puede hacer. No estamos pidiendo mucho igual. Para entender además el contexto de lo que fue esta multitudinaria marcha, que cabe destacar que no fue solamente realizada en Santiago, sino que también a lo largo de todo Chile, y que también se destacó bastante en los medios internacionales, a pesar de que en otros países también se realizan conmemoraciones. Cabe destacar también que al parecer el rango etario acá fue bien diverso. Parece que esta marcha era bien familiar, algo que preocupa bastante con lo que tú nos comentas, que habrían recibido una agresión. ¿A qué te refieres tú cuando dices que hubo participación de Carabineros que habría provocado sin haber tenido algún motivo o fuerza policial? Cuando estábamos llegando directamente hacia la Universidad de Chile hubo una represión muy fuerte con los carros lanzaguas, con las bombas lacrimógenas. Habían muchas niñas, familias, mujeres adultas mayores en ese contexto, y es algo que se ha replicado no solamente en esta manifestación, sino que el 18 de octubre con mayor fuerza. Pero en Chile no está resguardado el derecho a la movilización, no está. En Chile no está resguardado el derecho a manifestarse, a decir, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos exigiendo, que básicamente una vida libre de violencia. Lamentablemente es algo que pasa nuevamente, no es algo
novedoso. Muchas de nosotras fuimos resguardando nuestra integridad física, sabemos que para ir a una marcha, una manifestación o movilización tenemos que ir con antiparras, sabemos que tenemos que ir con máscaras de gases, porque lamentablemente ir sin eso significa poner en riesgo nuestras vidas. Significa, por ejemplo, la posibilidad de ser mutiladas, significa, por ejemplo, la posibilidad de perder la vista. A eso nos enfrentamos en estos momentos. Hoy día hablamos que alrededor de Chile, según los números que ha sacado felizmente la coordinadora 8M, alrededor de 3,5 millones de mujeres estuvieron manifestándose. Eso nos dice algo sobre todo a unos días de haberse aprobado paridad en el Congreso. Eso nos dice algo a unas semanas de poder históricamente, ¿no es cierto?, votar en un plebiscito para poder ver el tema de la Constitución. La ciudadanía está diciendo algo y necesitamos escucharnos, necesitamos que estas demandas que tienen que ver con más democracia y mejor democracia se plasmen en la realidad. Algo que lamentablemente hoy día tenemos que estar luchando por cosas tan simples como, por ejemplo, la mitad de las mujeres tienen que estar escribiendo la Constitución, ¿no? No podemos no estar. Resulta que las mujeres somos quienes ganamos menos, resulta que las mujeres somos quienes mayoritariamente somos violentadas sexualmente en el espacio público y en el espacio privado. Resulta que las mujeres somos quienes estamos más afuera de la fuerza laboral remunerada por estar en los trabajos de cuidado y no remunerados. Esos son los temas que estamos planteando para que no se invisibilice, porque lamentablemente al momento de querer una neutralidad, lo que están haciendo es reproducir el mismo modelo. ¿Esa neutralidad a costa de qué? A costa de que las mujeres se sigan quedando en sus casas criando niños y niñas sin ser algo de la corresponsabilidad. María José, cuando se estima cerca de 3,5 millones de personas, de mujeres precisamente, convocadas en diversas manifestaciones a lo largo de todo Chile, se está hablando de una cifra que sería histórica según los registros que nos entrega precisamente las coordinadoras feministas 8M. Sí, es una cifra histórica, porque además hablemos de que esta marcha, si bien hubo hombres, era una marcha convocada para mujeres y personas de la disidencia sexual y de género. Mayoritariamente habíamos mujeres en esa marcha. Estamos hablando de que sacamos la mitad de la población, ¿no es cierto? Fuimos más de la mitad de las mujeres del país estando en el espacio público, tomándonos las calles, lo cual es sumamente simbólico. Pensemos que las mujeres no votamos hace mucho tiempo. Pensemos que hace poco tiempo, por ejemplo, se lanzó el libro 109 parlamentarias en 209 años. Más de 4.000 diputados han pasado por el Congreso en los 209 años de historia república de nuestro país y solamente 109 parlamentarias, diputadas y senadoras han pasado por esos puestos de poder. Tomarnos las calles, las mujeres, las adolescentes, las niñas, es una visibilidad de estamos acá y no vamos a dejar que hagan política sin nosotras. María José, ¿a qué crees tú que se debe esta tremenda convocatoria que, independiente a la cifra que se estimen por parte del gobierno, por parte de Carabineros o incluso de estas líderes feministas, sin lugar a duda es histórica? ¿A qué crees que se debe esta gran convocatoria? ¿Tiene que ver con el escenario social, político que se encuentra el país? ¿Y por qué crees tú que esto provoca tanta expectación a los ojos de todo el mundo? Que hayamos salido la mayoría de las mujeres a las calles el día de ayer y hoy día también en la tarde, ¿no? No se olviden de ir a las principales ciudades a manifestarse. Tiene que ver con que todo este discurso ya a las mujeres le está haciendo más sentido. Somos quienes lamentablemente somos víctimas mayormente de la violencia intrafamiliar, somos víctimas de la violencia sexual, somos víctimas de violencia económica, de violencia estatal. Pensemos en el aborto en 3 causales, que la mayoría de los hospitales en Chile no cuentan con los insumos médicos hoy día para aplicar el aborto en 3 causales, que es un derecho humano, ¿no? De autonomía en términos físicos de la mujer, dado cuenta por la CEPAL, por ONU Mujeres, por la FAO, etcétera. Tiene que ver con que nosotras nos hemos dado cuenta del rol histórico que tenemos y la fuerza también social que tenemos. Esto ha sido, como tú muy bien dices, visto por los ojos de todo el mundo, donde en distintos países, no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa, hoy te salió en el The Guardian, ¿no? Como ellos dijeron precisamente, no importa el riesgo, las mujeres se presentaron y exigieron ser escuchadas, mostrando que se lucha en ese país. Tal cual, como lo estamos viendo en estos momentos. Lo histórico que implican estas imágenes y lo simbólico que es no solamente a nivel de nuestro país, ni no solamente a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Recordémonos, por ejemplo, de este efecto las tesis,
que no solamente fue acá en nuestra región, ¿no? Sino que en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, todas las mujeres sentimos, ¿no es cierto?, ese himno como propio, porque lamentablemente lo hemos vivido. Aquí, cuando hablamos de violencia de género, no hablamos de empatía. Hablamos de ponerte en tu propia historia, en tu propia violencia que has vivido y ponerle nombre, y ponerle contexto y ponerle situación. Es mucho más sencillo para nosotras ponernos a ese lugar, y también de ahí no es solamente un tema de victimizarnos, sino que movilizar esa rabia a poder generar cambios estructurales, a poder generar modificaciones donde no solamente hablemos de políticas públicas punitivas, sino que cambiemos el paradigma. Porque si es violento que la mitad de la población en Chile esté viviendo con índices muy grandes, por ejemplo, acoso sexual callejero, también es violento que estemos criando a la otra mitad de la población, ¿no es cierto?, a los varones para que acosen sexualmente. Ahí no es solamente mujeres que tienen que decir basta, sino que cambiar los paradigmas en que nos relacionamos. Y eso es lo que estamos apuntando. Estamos apuntando a medidas significativas de cambiar las formas en que nos relacionamos, y para eso no sirven solamente los hombres, tenemos que estar nosotras. Claro, eso es una importante catarsis. Pareciera que siempre la tarea se le deja al hombre cuando se habla en términos importante identificar incluso nuestras frases cotidianas, el micromachismo, por ejemplo, que pareciera estar tan presente. Pero cuando tú hablas de desigualdad, por ejemplo, sabemos que también existen fuertes manifestaciones en Nueva York, vimos también en Barcelona una multitudinaria marcha, pero ¿qué crees que tiene de diferente las chilenas que están dejando tanta trascendencia en este movimiento? ¿Cuál es la diferencia? Porque si tenemos la cancha dispara al igual que otros países, pareciera que hay algo, que hay una fuerza diferente. Lo estamos viendo en pantalla, esa imagen es una postal que dio vuelta al mundo. Fergie, una reconocida cantante, también lo publicó y lo destacó en sus redes sociales. Entonces, ¿algo diferente tienen las chilenas al resto de las feministas desde tu punto de vista? Más que algo diferente, estamos viviendo un contexto histórico, político muy puntual a nivel nacional. O sea, sabemos que Chile es uno de los países con mayores niveles de desigualdad del mundo, ¿no? No solamente en términos de las mujeres, sino que todo con un enfoque de género. Si vemos la educación con un enfoque de género, vamos a ver desigualdad. Si vemos pobreza energética con un enfoque de género, vamos a ver desigualdad. Si vemos términos laborales con un enfoque de género, es desigualdad, ¿no? Aquí no es solamente analizar las brechas que hay, porque por ejemplo si hablamos sencillamente con que es necesario cambiar, por ejemplo, las pensiones de las mujeres y porque son menores que las de los hombres, que por eso es violencia de género, no es solo por eso, porque convengamos que igualar una pensión miserable a una un poquito menos miserable, no solucionamos la brecha. Aquí tenemos algo en conjunto. Y hoy día el contexto político, histórico y económico de Chile nos dice hay que salir. Hay que hacer escuchar nuestra voz porque lamentablemente no ha sido escuchada. Tenemos una subrepresentación política impresionante. Tenemos un ejecutivo que hoy día se llena la boca diciendo que hay una agenda de género cuando la mayoría de los proyectos que están en el Congreso, en esa agenda de mujer, no son del Ejecutivo, son mociones parlamentarias. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen presupuesto público y ellos no quieren poner la representación en esos proyectos para no ingresar presupuesto público. Y al momento de no tener presupuesto, ¿cómo vamos a capacitar a carabineros, que son los primeros agentes que le dice a la mujer víctima de violencia intrafamiliar que no denuncie? Aquí tenemos algo, que tenemos un contexto donde nos ha movilizado, y decir que si esto se sigue movilizando por la mitad de la población, no vamos a tener un cambio sustancial en nuestras propias vidas. Y si no tenemos un cambio en la vida, no solamente en la mitad de la población, es imposible que esto afecte al conglomerado completo. Necesitamos reunirnos, y necesitamos reunirnos lo más diversos y diversas posible. No puede ser que la política en Chile y por lo tanto nuestras propias vidas siga siendo administradas por hombres de élite, blancos con dinero viviendo en Santiago, en región metropolitana. No es posible que sigamos poniendo nuestra propia administración y nuestras propias vidas en esas manos. Tenemos que diversificarla. Y la marcha de ayer lo que reproduce, ¿no es cierto?, y lo que pone en el papel es eso. Es con nosotras, si no, no. Ahora, cuando se habla del 8M, sabemos que es el día en el que se conmemora esta celebración, como algunos lo dicen, otros dicen no hay nada que celebrar con tantas mujeres que se han perdido o tantas otras o todas que han sufrido de alguna manera el machismo. Sin embargo, a pesar de que la lucha feminista debe llevarse todos los días para las personas
hacen el llamado. El día de hoy particularmente había uno que es la huelga feminista. El llamado era para las mujeres a no asistir a sus trabajos y a la vez a sus empleadores a entender esta forma de manifestación. ¿Cómo la podrías explicar todas las personas que nos están viendo en este momento? La huelga del 8 de marzo tiene que ver por un lado con, ¿no es cierto?, nuestra participación en el trabajo remunerado, porque básicamente lo que decimos es, sin nosotras esto no se mueve, ¿no? Y hay que evidenciar que no se mueve. Pero también, sobre todo en el trabajo no remunerado. Acá las mujeres, Comunidad Mujer, hace un par de horas lanzó su estudio de cuánto es el impacto del PIB que hace el trabajo no remunerado en nuestro país. Nos referimos a las dueñas de casa, por ejemplo. Dueñas de casa, quienes cuidan a los adultos mayores, ¿no es cierto? Las mujeres normalmente cuidan no solamente a los niños y a las niñas, sino que a sus propios mamás, papás, abuelos, incluso sus suegras, sus suegros. Pareciera que recae más responsabilidad en las mujeres. La mayoría de las mujeres. La mayor cantidad de horas que trabajan, el trabajo total remunerado y no remunerado en las mujeres suele ser el doble que la de los varones, teniendo ambos hijos, teniendo ambos hijas, ¿no? Entonces esta huelga del 8M es un llamado también a la reflexión. Sabemos que no podemos muchas dejar de asistir a nuestro trabajo remunerado y lamentablemente la mayoría que quienes hacen trabajos de cuidados no pueden dejar de hacerlo, no pueden dejar de darle comida, ¿no es cierto?, a su hijo o su hija. Es que pareciera ser un poco conflictivo. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, al empleador que no se va a ir a trabajar o cómo se le explica a la familia que se van a dejar de hacer las cosas? Claro, efectivamente. Entonces ahí el llamado es a generar otros espacios. Que los empleadores no simplemente digan, no venga, estaría bueno, ¿no? Pero que se generen los espacios dentro de las propias empresas a reflexionar, a hablar sobre esto, porque lamentablemente hoy día los sesgos de género en las empresas son miles. Nosotras trabajamos directamente, por ejemplo, en términos de acosos laborales en las empresas y es gigante, donde más encima muchas mujeres que han sufrido acoso sexual laboral no saben que lo que vivieron es violencia sexual. Estamos enfrentándonos a ese escenario. El llamado es a la reflexión, es a conversar, es hablarlo, no simplemente a dejar de hacer algo. Pensemos también la huelga no desde una mirada solamente masculina, que significa no ir, ¿no?, sino que también cómo generamos espacios de reflexión distintos donde podemos hablar de estas cosas, y eso ya es revolución en sí misma. Hablar sobre el trabajo no remunerado en la casa es en sí mismo una puerta abierta a pensar la estructura de otra manera. María José, cuando uno asiste a esta multitudinaria marcha o cuando puede verla por redes sociales, por los mismos medios de comunicación que mostraron, se leían miles de carteles, entre ellos los que más se repetían es que esta lucha es por todas. Entendemos que esto también hace alusión a los femicidios, a las mujeres que ya no están, pero me imagino que también integra a esas mujeres que no son parte de este movimiento, que no lo comprenden, por ejemplo. ¿Tú qué podrías decirle a las mujeres que están viendo en Punto Noticias y que no están completamente convencidas de si es que efectivamente ellas son parte del movimiento feminista o no? Hay personas que dicen que ser mujer y feminista es una contradicción. Sí, hay mucho mito al respecto y tiene que ver con que lamentablemente estos temas son muy invisibilizados, y cuando se visibilizan o se muestran, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación o en otras partes, lamentablemente se muestran con muchos sesgos. Lo que quiere el feminismo es la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones. Y lo que hacemos el análisis es que si no, las mujeres no estamos, no vamos a poder lograr ese derecho y esa igualdad que tanto anhelamos, que no tiene que ver solamente con ganar la misma cantidad de plata por la pega. Tiene que ver, por ejemplo, con que usted, señora, no sea la única que está todo el día haciendo las cosas de la casa, porque es su deber. No es su deber hacer todos los días las cosas de la casa, sino que son responsabilidades compartidas, ¿no? Tiene que ver con que a usted no le digan, por ejemplo, que si es acosada en la calle, que es su culpa, que depende de cómo se vistió, que si a usted, ojalá es que no es cierto, sufre algún tipo de violencia mucho más explícita como una violación, no se les ponga la culpa en sí misma, quizás cómo andaba, quizás a qué hora salió. Estamos hablando de eso, estamos hablando del derecho a poder transitar tranquilas, el derecho a poder disfrutar de nuestro propio cuerpo, el derecho a poder decidir sobre nosotras y lo que quiera decidir. Y por eso decimos que aunque no estén de acuerdo con estas temáticas, primero el llamado es a informarnos, a conversar sobre esto, no solamente a cerrarnos en nuestras posiciones, porque a veces, muchas veces, otras personas nos pueden educar respecto a estos temas, pero también es
esto es para que ustedes tengan más derechos, porque también hubo mujeres que también se les decían que estaban un poco locas y por eso tenemos el derecho a voto, por ejemplo. María José, ¿cuáles son las redes de apoyo que tienen las mujeres que, por ejemplo, en estos momentos identifican que están viviendo una situación injusta, algún tipo de abuso, más allá de los estamentos tradicionales, como por ejemplo el CERNAM? Me imagino que con este tremendo movimiento hay una red de apoyo que se ha ampliado. Sí, está la red de apoyo a nivel institucional, ¿no? Que pueden ser las casas de acogidas del CERNAM, que es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Sabemos que ahí, y el llamado, ¿no es cierto?, al Ejecutivo a poner más presupuesto en estas plantas, porque lamentablemente hay ciudades que no cuentan con estos servicios, y ahí tenemos una línea pero gravísima respecto a cómo abarcamos, ¿no es cierto?, a la emergencia, porque ahí ya ocurrió la violencia, ¿ya? Pero también hay un pool de organizaciones y fundaciones de mujeres y feministas que no solamente nos preocupamos, sino que nos ocupamos de las mujeres que están viviendo estas violencias, como lo es el Observatorio contra el Acoso Chile, como son fundaciones, por ejemplo, como Abofem, como es Corporación Humanas, y así sucesivamente. También existen distintos colectivos territoriales que sería bueno que nos fuéramos identificando cómo podemos generar un mayor lazo social, un mayor tejido social. ¿Es importante la institución? Sí, pero si usted va a hacer una denuncia y va acompañada, va a ser menos doloroso también, ¿ya? Por lo tanto, contar con compañía, contar con compañeras, contar con mujeres que simplemente te creen y están contigo en todo este proceso es muy relevante.